Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Vamos a ver hoy el tercer vídeo de la transición, básicamente la época de la Constitución del 78 y la dimisión de... Terminaremos hoy con la dimisión de Adolfo Suárez. Son muchísimas cosas para un solo vídeo, pero ya sabéis que el tiempo manda y que tengo que ir acabando el temario. Entonces, bueno, pues nos quedamos el otro día, si queréis, antes de empezar con la Constitución, nos quedamos el otro día con que Adolfo Suárez gana las elecciones en el partido suyo, UCD, pero decide gobernar en minoría, dejando para acuerdos puntuales los distintos acuerdos de gobierno. Esto se llamó la teoría del consenso, una cosa que ahora es bastante famosa, que aparece en aquel momento. Otra de las cosas importantes de aquel momento, antes de la Constitución, fue la ley de amnistía de 1977, que por un lado sacaba de la cárcel a los presos políticos que todavía estuvieran allí, pero también a todos los presos vascos por motivos políticos, incluidos muchos miembros de ETA, y también evitaba en un futuro que se dirimieran responsabilidades de la represión franquista durante la guerra y durante el franquismo. Por eso, la ley de amnistía del 77 se ha llamado el Pacto del Olvido. No se puede juzgar a nadie en España por crímenes del franquismo debido a esta ley. Y por último, antes de la Constitución, también se llevan a cabo los pactos de la Moncloa. En estos pactos resulta que en este momento vivimos una crisis económica muy fuerte debido a la segunda crisis del petróleo por la guerra de Irán-Irak y debido a la excesiva inflación. Bueno, pues los pactos de la Moncloa son unos pactos que se ponen de acuerdo básicamente todos los partidos del Parlamento en reducir la inflación, reducir el déficit público y establecer un sistema de relaciones laborales en el que estén todos de acuerdo, tanto patronos como obreros, así como las subidas salariales, etcétera. Bueno, esos pactos se llevan a cabo y es raro en la historia de España que todos los políticos se pusieran de acuerdo en algo, pero pasó. También en estos momentos está latente la cuestión autonómica, y es que hay muchas regiones que están pidiendo constituirse como comunidad autónoma en la futura Constitución, y el terrorismo de ETA. El terrorismo de ETA se pensaba que iba a acabar porque al establecer la amnistía de los presos vascos por la ley de amnistía y establecer un sistema democrático representativo, ETA iba a desaparecer. Pero no fue así. Y ETA siguió matando en estos momentos, en estos años, además, con mucha virulencia, ¿vale? Y así llegamos a la redacción de la Constitución Española del 78. Para eso se lleva a cabo una comisión formada por 7 miembros, que son los 7 padres de la Constitución, pero más que sus nombres, que además vienen los apuntes, me gustaría que vierais que estaba conformada por prácticamente todas las fuerzas políticas del momento. 3 miembros de UCD, uno del PSOE, uno del Partido Comunista, uno de Alianza Popular y uno que representaba a catalanes y vascos. De hecho, el PSOE cedió uno de sus miembros para que hubiera una representación, digamos, autonómica o periférica. Es una constitución muy larga, tiene 169 artículos y hubo concesiones a distintos grupos. Por ejemplo, a los partidos más de izquierda se hizo la concesión de establecer una gran declaración de derechos y de libertades. Sin embargo, se cedió a los partidos más conservadores el caso de que España fuera una monarquía y no una república. Además, el debate fue inexistente porque se llevó esto con bastante secretismo. Pero a cambio se concedió que la corona no tuviera apenas poder. Sabéis que vivimos en un sistema de monarquía parlamentaria. El rey reina, pero no gobierna y no tiene ninguno de los 3 poderes del Estado. Además, se quería establecer el principio de las nacionalidades periféricas, creando un sistema de comunidades autónomas, o al menos la posibilidad de las regiones limítrofes establecerse como futuras comunidades autónomas. De hecho, ese principio luego se llevará a cabo, constituyendo entre el 78 y el 82 las 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que conocemos hoy. Por lo demás, hubo debates bastante encendidos con el tema de la cuestión religiosa. Al final se establece un poco pues lo de la libertad de cultos, pero se dejaba en el artículo 27 de la Constitución que se pudiera establecer la creación de escuelas católicas, ¿vale? También fue muy encendido el debate sobre el aborto, y entonces no se sabía si poner las personas tienen derecho a la vida o todos tienen derecho a la vida. Y la frase todos tenemos derecho a la vida incluía también a los fetos. Entonces, bueno, pues un poco hubo debate ahí. También el otro debate fue sobre el tema de la pena de muerte, que al final, pues evidentemente no se estableció en nuestra Constitución española.
Muy importante el poder legislativo, que queda en manos, es un poder bicameral. Las Cortes quedan constituidas en Congreso y Senado, como ya vimos por la ley de la reforma política. La independencia de los jueces, la creación del Tribunal Constitucional, la creación del Tribunal Supremo, en fin. Básicamente pues una serie de aspectos de la Constitución pues que tampoco tenemos tiempo aquí de repasarlos todos. Finalmente la Constitución española fue aprobada por el Parlamento y el día 6 de diciembre del 78 fue aprobada por todos los españoles en referéndum. El referéndum tuvo un sí mayoritario, el 90% votó que sí, aunque hubo mucha abstención en el País Vasco. Eso también que lo sepáis. Por eso el día 6 de diciembre es el día de la Constitución y no tenemos ese puente, ¿verdad? Que nos solemos llamar el puente de la Constitución. Como tenemos un nuevo sistema ahora, unas nuevas reglas del juego, Adolfo Suárez disuelve el Parlamento y convoca unas nuevas elecciones. ¿Vale? Bueno, pues en estas elecciones ya bajo el sistema constitucional y la ley de Ont, que es la que establece el sistema parlamentario español, para la primavera del 79, bueno, pues ahí tenéis el resultado de las elecciones. UCD queda más o menos como estaba, no llega a la mayoría absoluta, el PSOE también más o menos como estaba, pero vemos como el Partido Comunista no termina de subir, Alianza Popular, el partido de Fraga, se desploma más todavía y surgen como una fuerza bastante importante los partidos autonomistas, ¿vale? Aquí se ve a las claras que el PSOE no ha subido como pensaba que iba a subir, porque ya también absorbió a otro partido, el Partido Socialista Popular, y no subió como se pensaba. Sí sube mucho los nacionalismos periféricos y se desploma Alianza Popular, que es el partido de Fraga. Por lo tanto, vemos como los españoles no quieren saber absolutamente nada de todo lo que suena a franquismo, ni siquiera de los más aperturistas, que son los que, liderados por Fraga, estaban en el partido Alianza Popular. Bueno, pues el panorama queda más o menos como estaba. Adolfo Suárez sigue como presidente del gobierno español porque al final representa la fuerza más votada y seguimos con este sistema de consenso. Las siguientes elecciones que se celebraron fueron las elecciones municipales, porque no se había llevado todavía a cabo ninguna elecciones municipales desde la época del franquismo. Y aquí vemos ya cómo surgen cosas. Lo primero, que Enrique Tierno Galván, que fue del Partido Socialista Popular, que ahora era el PSOE porque había sido absorbido por él mismo, se convierte en alcalde de Madrid, ¿vale? Mientras que Narcís Serra se convierte en alcalde de Barcelona, también del PSOE. Y en una ciudad llamada Córdoba llega a la alcaldía Julio Anguita, desaparecido hace pocos días, ¿verdad? Julio Anguita, como líder del Partido Comunista. Es la primera vez que en una ciudad grande es elegido alguien del Partido Comunista. Pero como podéis observar, el Partido Comunista realmente tenía pocos apoyos a nivel nacional. Ahí en la fotografía os tiene que llamar la atención a Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, que fue alcalde de la movida madrileña, ¿vale? Le llamaban el profesor porque era profesor de la universidad. Y con la actriz Susana Estrada, que ahí está dando un premio a Susana, y Susana era una actriz muy famosa, una vedette y cantante del Destape, del cine del Destape español, y por eso ella pues dejó caer ahí un poco la camisa y recogió el premio enseñando un pecho, ¿no? Que es un poco el símbolo del Destape, de la libertad. Yo creo que ese pecho de Susana demuestra la libertad que se vive en España, sobre todo en la ciudad de Madrid, después de tantos años de represión y de una sociedad tal vez muy conservadora, que era la sociedad que habíamos vivido, ¿verdad?, durante la dictadura franquista. Bueno, pues esa joven democracia yo creo que está representada aquí con el pecho descubierto de Susana Estrada, es algo muy simbólico y que, bueno, pues causó mucha polémica, ¿no?, aquellos días. Pero bueno, esa libertad creo que era fundamental. En estos momentos el PSOE, volviendo a la política, se reformula, digamos que se parece más a los partidos socialistas europeos, abandonando el marxismo y convirtiéndose en un partido de trabajadores, pero ya no un partido marxista. También en estos momentos se están creando todas las comunidades autónomas, ¿vale?, en un proceso que culmina en 1982. Vivimos una profunda crisis económica debido a las consecuencias de la subida otra vez del precio del petróleo por la guerra Irán-Irak, y ETA
Y Grapo, pero sobre todo ETA, tiene en estos momentos una importante labor terrorista, acabando con 174 muertos, que son muchísimos en solamente 2 años. En estos momentos vemos como Adolfo Suárez, que ahí se le ve solo en el Parlamento, y yo creo que es importante esa imagen. Adolfo Suárez sufre un profundo desgaste. El PSOE, liderado por un joven y fuerte en estos momentos, Felipe González, le plantea una moción de censura, y sobre todo se ve cierto desgaste en UCD, sobre todo por las luchas que hay entre los antiguos franquistas reformistas y los democristianos en asuntos como la OTAN, la ley del divorcio, y sobre todo cierto ruido de sables que se empieza a escuchar ya debido al terrorismo que los militares pueden intervenir, ¿vale? Y claro, al final de todo esto, la moción de censura, además, se vio en ese debate de censura que salió revocado, pero que Felipe González salió como hombre fuerte y Adolfo Suárez se queda como hombre solo. Al final, el 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimite. Presenta una dimisión un poco sorpresiva, ¿vale? Pero al final dimite. Entre todo su discurso, la frase más inquietante de Adolfo Suárez fue la siguiente: no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la vida de España. Esto nos recordaba, ¿verdad?, al golpe de Estado del 36, a la guerra civil, a la dictadura, y parece que dimitía por ese motivo, pero era algo ambiguo, ¿verdad? En todo su discurso no nombra rey, por eso mucha gente dijo que Adolfo Suárez dimitió porque perdió la confianza del monarca. También puede que pesara en él el pasado franquista. Adolfo Suárez había sido ministro de Franco, ¿vale? Y además tuvo diversos cargos durante el franquismo, y sobre todo que tal vez fuera una condición de los militares que estaban presionando al gobierno para no llevar a cabo un golpe de Estado que acabara con todo lo creado hasta entonces. Con todo y con eso hay que decir que Adolfo Suárez ya llevaba 5 años gobernando España, que no es poco, y había llevado a cabo unos profundos cambios. Un poco viene ahí recogidas las causas de la caída de Adolfo Suárez. No lo sabemos a ciencia cierta porque Adolfo Suárez nunca lo terminó de explicar del todo, y Adolfo Suárez al final el Alzheimer hizo que tampoco pudiera dar muchas explicaciones, ¿verdad?, cuando ya era más mayor. Y el caso es que el vicepresidente de ese momento, que era Leopoldo Calvo Sotelo, que por cierto no tiene nada que ver con José Calvo Sotelo, el que asesinaron cuando en la época de la guerra civil, en julio del 36, ¿vale? Leopoldo Calvo Sotelo va a ser nombrado presidente del gobierno. Es precisamente en las votaciones de los planes de gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo cuando se lleva a cabo el pronunciamiento militar, el golpe de Estado, ¿verdad?, del 23 de febrero de 1981. Ese 23F con el coronel Tejero, que veremos en el próximo día. Pero quedaos con la figura de Adolfo Suárez, que fue el que cambió un sistema, el último presidente dictatorial, el primer presidente de la democracia, elegido por el pueblo, ratificado por el mismo en 2 elecciones libres, y sobre todo uno de los artífices de la Constitución del 78 que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tristemente muchas personas de aquella época están desaparecidas. Ha muerto Adolfo Suárez, ha muerto, por ejemplo, Santiago Carrillo, del cual también hemos hablado. Estos días ha muerto y han enterrado a Julio Anguita, que os toca bastante de cerca porque fue alcalde de Córdoba, ¿vale? El alcalde comunista más famoso, digamos, y al final vemos como toda esta gente va desapareciendo y demás. Bueno, pues el próximo día seguiremos con el golpe de Estado de Tejero, que yo creo que también que fue un punto